Informados 960. Hoy a las 7 de la tarde en el Salón Comunal de La Peirada, que está en Mataojo entre Tala y Coronilla, se presenta por primera vez en Durazno el movimiento Unidos Podemos. Va a estar, entre otros, alguien que es su líder o alguien que ha sido señalado como líder por parte de este movimiento actualmente, que es el general Eber Figoli, y a quien ya tenemos en línea y le agradecemos. Bienvenido al programa Informados. Melissa Muñoz y Andrés García le hablan. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy amables por vuestra convocatoria radial. El otro día estuvimos dialogando con el candidato o el representante a nivel local, Carlos Custer, y nos decía, nuestro objetivo ahora es darnos a conocer. Y nosotros estamos abriendo los micrófonos para darle la posibilidad a la gente que conozca esta nueva propuesta, que nos gustaría, que usted nos comentara cómo surge. Sí, cómo no, con todo gusto. Como ya lo habrá expresado entonces el estimado Custer, se trata, llamémosle, de un flamante movimiento. Cualquier movimiento político, cualquier actividad política, vaya si llevará tiempo para desarrollarse y consolidarse como tal. Pero básicamente, finalizando el año próximo pasado, se activó un comité con carácter nacional, con carácter ejecutivo, pero también transitorio, de un movimiento político denominado Unidos Podemos, que es movimiento y no partido político, con la finalidad de lograr una representación parlamentaria. Este movimiento que me designa o que me elige como líder, por así decirlo, conductor transitorio hasta tanto la convención del movimiento designe sus autoridades definitivas, empezó a tomar fuerza como tal prácticamente a partir del mes de marzo, abril, cuando el movimiento empieza a recorrer distintas capitales departamentales, de manera de hacernos conocer, de manera de presentarnos. Objetivo entonces, desde el punto de vista, llamémosle político electoral, lograr una representación parlamentaria, adhiriendo en un futuro próximo a alguno de los partidos políticos de oposición al actual gobierno y a la fuerza política que lo sustenta. ¿Soy claro hasta ahora? Sí, perfecto. Sí. La primera pregunta puede ser, cuando usted habla partidos de oposición, ¿a cuáles de todos los partidos de oposición que hay hoy en día, que hay de varios sectores, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, también tenemos la Unidad Popular, ¿a cuáles de ellos, e incluso también el Partido de la Gente, a cuáles estarían ustedes interesados o podrían integrarse? Bien, excelente la pregunta. Este movimiento, que está conformado en sus inicios, o la idea inicial es sostenida por un grupo de militares retirados, al que rápidamente comienzan a adherir todo tipo de conciudadanos de diferente filiación partidaria, de diferente origen, de diferentes actividades laborales, ha empezado a mantener conversaciones, inicialmente de carácter informal, para poner en conocimiento, con actores políticos, con líderes políticos, fundamentalmente, llamémosle, a nivel de los partidos fundacionales, Partido Nacional, Partido Colorado, y también hemos mantenido conversaciones con el Partido de la Gente. Vale decir que hemos puesto foco en estos tres partidos, y lógicamente en el correr quizás de las próximas semanas estaremos estaré proponiendo al Comité Nacional Ejecutivo Transitorio y después por extensión a nuestros adherentes y simpatizantes lo que puede ser la opción de adhesión a alguno de estos partidos, con los cuales a través del tiempo hemos mantenido, llamémosle, una natural amistad
o relacionamiento cívico, ¿verdad? Usted lo acaba de decir, claro, esto surge como una idea de distintos militares, de hecho usted es militar, usted es general, surge por un tema de descontento también, más allá de descontento desde el punto de vista político, sabemos, y más se ha acentuado últimamente, el descontento desde los ámbitos militares con lo que está ocurriendo con el Frente Amplio. Bueno, a ver, realmente esto empieza a tomar fuerza, a cobrar idea, cuando después de un largo periplo, prácticamente 2 años, en que nos tocó coordinar el equipo de análisis de la seguridad social militar a los efectos de contrarrestar los eventuales consecuencias de un pretendido segundo impuesto, que aparte del IAS, que todos los retirados y pensionistas volcamos al Banco de Previsión Social, el gobierno pretendía imponernos a través de la prestación pecuniaria coactiva. Esto determinó que un grupo de retirados nos juntáramos para trabajar a nivel de este equipo de análisis y con ello iniciar un largo proceso, un largo periplo parlamentario con actores políticos de todos los partidos, senadores, diputados, en fin. Todo esto, más allá, obviamente, de llevar a la opinión pública, a los medios de comunicación, cuál era nuestra posición en el tema, que en definitiva, al no tener los votos necesarios, este impuesto no salió. Pero en paralelo también comienzan todo lo que eran los planteos para la reforma del servicio de retiros y pensiones, que todavía sigue en curso, que todavía no se ha laudado. Por supuesto, una vez que yo adherí a fines del año pasado al Movimiento Unidos Podemos, tomé distancia, por razones obvias, de este equipo de análisis de la seguridad social militar que revestía un perfil totalmente apartidista. Al yo adherir a un movimiento político, perdiendo ese perfil, digamos, dejé, por supuesto, este movimiento. Pero ¿qué es lo que este equipo, digo? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí varios militares empiezan a tener la percepción de que más de estar, y lo digo en forma muy respetuosa, y agradeciendo a muchos senadores, diputados, a muchos actores políticos que nos escucharon y entendieron nuestros problemas, más allá de estar golpeando puertas, más allá de estar pidiendo entrevistas, de explicando 1, 1000 y 10.000 veces nuestros argumentos, porque en lugar de sentirnos representados, no estar representados a través de un integrante del movimiento que pueda llegar a ocupar una o algunas bancas parlamentarias, como también a nivel de los gobiernos departamentales. Entonces, no se trata de un mero esfuerzo corporativo de militares exclusivamente buscando representación parlamentaria, ya que el movimiento está abierto y de hecho tenemos adherentes de distintos orígenes y distintas profesiones, como he mencionado. Entonces, si bien el disparador fue ante esa situación, también contribuyó el tremendo estado de inseguridad pública, de inseguridad, llamémosle ciudadana, en el cual nosotros, como militares, de alguna manera a través de nuestra formación, observamos con mucha preocupación ese grado de deterioro en materia de seguridad pública. También el movimiento presta atención y no solo se concentra en aspectos que hacen a las Fuerzas Armadas, a la Defensa Nacional o a la seguridad pública, sino que también el abanico está abierto a nuestra consideración y hemos activado, en este momento tenemos ya 2 grupos de trabajo en aspectos que son tremendamente graves también, materia educativa y salud. Con el transcurso de las semanas, con el transcurso de los meses y en la medida que nos podamos ir consolidando como movimiento a nivel país, activar también otros grupos que nos permitan, en materia de conservación del medio ambiente, en materia de situación económica, en materia de la dramática situación que vive la agropecuaria, en materia también de aspectos que hacen a la ética y a la moral pública, etcétera, etcétera, ir formando conceptos que, llegado el momento de adherir a alguno de estos partidos de oposición, el movimiento también agregue valor, contribuya con
conceptos técnicos que hagan también a la formulación de los programas y de las políticas públicas. Ustedes como movimiento y pensando en este relato que usted hacía, ya con equipos de trabajo trabajando, valga la redundancia, sobre estos temas, ¿están mirando y observando, visualizando las propuestas de los diferentes candidatos de los otros partidos para ver si se alinean, si a través de las propuestas y la similitud de posibles soluciones ustedes se adhieren a uno o a otro? Sí, naturalmente. Estamos, obviamente, la situación también es muy dinámica, ¿verdad? Todavía en materia, por ejemplo, de precandidaturas, hay partidos, particularmente en lo que hace al Partido Nacional y al Partido Colorado, donde percibimos cierta movilidad, aparecen precandidatos, de repente otros precandidatos que se bajan y pasan a sumarse a otra precandidatura. Es decir, esta dinámica nosotros la estamos siguiendo, sin perjuicio también de ir observando cuáles van a ser las eventuales propuestas de gobierno, cuáles van a ser en materia de principios, en materia de valores, en materia de coincidencias, en donde hay de alguna manera un cierto hilo conductor que atraviesa a estos partidos que he mencionado, con los cuales tenemos en general obviamente mayores coincidencias que discrepancias. Vale decir entonces que para el movimiento, más allá de lo que pueda ser el posicionamiento personal que cada uno obviamente tenga, de lo que puede ser sus antecedentes en cuanto a simpatías, el movimiento como tal va a tener que acordar, va a tener que negociar, va a tener que conversar en la búsqueda de objetivos comunes que nos permita, como movimiento, poder lograr una presencia en los diferentes niveles parlamentarios, si fuera del caso, o en las administraciones departamentales, o en los órganos eventualmente de administración y dirección del Estado, según el desarrollo que tenga este movimiento. Porque en ese sentido, nuestra estrategia, la que estamos desarrollando, es tratar de lograr una masa crítica, particularmente a nivel departamental, a través de la constitución de comités departamentales que constituyan el embrión, el inicio de lo que puede ser un plenario nacional. Obviamente, este proceso de conformación de movimientos políticos no se logran de un día para el otro. Materia de recursos, materia de disponibilidad de tiempo, actividades, el plantear una nueva opción lleva lógicamente su tiempo, su desarrollo. De todas maneras, hemos recorrido, para hablar en términos porcentuales, prácticamente un 40% del territorio nacional, donde en algunos departamentos ya se han armado estructuras que pueden ser el germen de ese comité departamental, en donde nosotros podamos identificar claramente facilitadores, referentes, que van a ser, digamos, el agente ramificador del MUP en lo local, de manera de poder juntar voluntades en lo nacional. Si bien los tiempos electorales van rápidos, ya tenemos que tener puesta nuestra mirada para que en el corto plazo tomar decisión a cuál partido vamos a plantearnos la adhesión, y le plantearemos al lema a la adhesión, con vistas a la primera instancia electoral, que van a ser las elecciones internas, de manera de tratar de lograr convencionales. Esto obviamente habla de un proceso complejo, de un proceso en el cual la gran mayoría, y particularmente quien habla, no hemos ejercido actividad política, no venimos del mundo de la política. Yo soy general retirado del ejército, me retiré voluntariamente en el año 2006, al retorno de una misión en Chipre, donde durante 2 años comandé los cascos azules en esta zona, de manera que estamos también, y lo digo con mucha modestia y respeto, con mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero en un proceso permanente de aprendizaje, para un mundo que realmente es distinto de aquel mundo estructurado, de aquel mundo preestablecido, si se quiere, en la sombrilla militar. Pero de todas maneras estamos
totalmente abiertos a discutir los temas, al intercambio de ideas y, llegado el momento, a optar para aquel partido que, desde el punto de vista de principios, de valores, de programas y en función de la coyuntura potencial electoral, más favorezca a las partes, por así decirlo. Figoli, si bien es como usted dice, que están todos los precandidatos en su trabajo de elaboración, de planteamiento, acá esta semana estuvo el equipo de la calle Pou recabando información de instituciones, inquietudes, bueno, usted llega hoy a Durazno, también el Colorado, hablábamos ayer de Talvi, está programando su visita a Durazno, y todos en esa recorrida. Hay otros, como el senador Larrañaga, que ha hecho saber su postura y ha comenzado acciones desde su rol de senador con el tema de la seguridad, y nos gustaría saber cuál es su opinión como general retirado de esta propuesta que, además de otros puntos, tiene la posibilidad de poner a los militares en la calle a colaborar con la tarea de la policía. Bien, conocemos al senador Larrañaga desde hace muchos años, hemos en distintas instancias intercambiado opiniones, y en estas visitas, de alguna manera que yo hago de carácter informativo y de saludo, hasta si se quiere de cortesía, con líderes políticos, lo he hecho en los 3 partidos y lo voy a continuar haciendo porque la agenda es extensa en la manera de enterar a líderes, a senadores, a diputados de cuál es nuestro proyecto político. He mantenido recientemente conversaciones con el senador Jorge Larrañaga, y en los términos de seguridad hay de sus propuestas algunos aspectos con los cuales coincido plenamente. Pero, y al señor senador Larrañaga le consta, repito, tengo particular aprecio por el senador y por senadores que trabajan con él y diputados, que en el tema de la participación de efectivos militares, esa transferencia de 2.000 o algo efectivos militares para el desempeño de actividades policiales, con el debido respeto yo le expresé al senador Larrañaga que no estaba de acuerdo, no compartía ese rol, ese cambio de rol de elementos militares al desempeño de tareas policiales. Y básicamente, para decirlo en forma muy concreta, ¿en qué no coincidía? Primero, el Ministerio del Interior ha prácticamente en los últimos años quintuplicado su presupuesto. Con el debido respeto por los componentes policiales que están dejando la vida en las calles de nuestras ciudades, lo digo con muchísimo respeto, tienen una guardia republicana de expresión nacional, con helicópteros, con vehículos, con armamento de última tecnología, con efectivos suficientes como para cumplir a cabalidad, en la medida que las autoridades correspondientes del Ministerio del Interior así habiliten sus tareas para realmente cumplir las tareas de prevención, disuasión y represión, porque no está mal emplear el término represión, en aquellas zonas particularmente conflictivas, tanto en Montevideo, que vaya si las hay, como también en el interior. Ahora, llegado el momento, en caso que las fuerzas policiales, que el Ministerio del Interior apreciara que los efectivos empleados en la represión del delito, del crimen organizado, del narcotráfico, de la violencia que nos está asolando permanentemente, se vieran sobrepasadas, no hubiera capacidad de respuesta para cubrir los vacíos que está dejando el Estado, donde la ley y el orden no se pueden materializar porque son áreas prácticamente donde no llega el poder del Estado, donde las instituciones públicas no se pueden desarrollar tranquilamente. Para esas situaciones puntuales, por un tiempo determinado, con los medios acordes, pero por sobre todas las cosas, con un marco jurídico específico, en lo que hace a la intervención del medio militar, bajo mando militar, no mando
civil o del Ministerio del Interior. Mando militar porque los militares actuamos en relación estricta de jerarquía y por fracciones constituidas. Y por sobre todas las cosas, con un claro marco jurídico para el empleo letal de las armas y para situaciones concretas, yo admitiría, cómo no, que ante una grave situación que hace al funcionamiento del Estado-Nación, que participen las Fuerzas Armadas. Pero para ello se tienen que dar circunstancias muy especiales, marco jurídico, reglas de enfrentamiento claras, empleo de las armas y para una situación concreta, que hace a la supervivencia del Estado, a la supervivencia de la sociedad y a la libertad fundamentalmente de las personas que no pueden verse prisioneras en sus propios barrios, en sus propios domicilios. Estamos hablando con el general Eber Figoli, que estará hoy a las 19 horas en el Salón Comunal de La Peirade, en Mataojo, entre Tala y Coronilla. Él es el líder del movimiento Unidos Podemos, que tendrá su reunión aquí en Durazno, en ese lugar. No va a estar solo, también van a ser parte de la misma la suboficial Sandra Mérida y el general retirado Enrique Navas, que todos recordamos durante mucho tiempo era muy mediático cuando aquel tema de las cárceles y demás. Es uno de los que trabaja junto a ustedes en temas de seguridad. Efectivamente, ellos, tanto el inspector general Enrique Navas como la suboficial retirada Sandra Mérida, especialistas en materia obviamente de seguridad y de establecimientos carcelarios, nos van a acompañar como especialistas. Ellos no son miembros formales del movimiento Unidos Podemos, pero están colaborando en varias oportunidades. Ya lo hicieron en Jacksonville, aquí en Zona América, después en un encuentro que tuvimos en Empalme Olmos, en donde para cantidad de adherentes de Montevideo del Interior dieron sus puntos de vista de alto nivel técnico, con su altísima experiencia y capacitación en materias de seguridad en general y de establecimientos carcelarios en particular. De manera que yo extiendo la invitación a los distinguidos conciudadanos duraznenses, porque confieso que no va a tener desperdicio de ninguna manera lo que van a plantear estos distinguidísimos profesionales con amplia experiencia en el mundo policial, en el enfrentamiento del delito, del crimen organizado y por sobre todas las cosas de lo que son los establecimientos carcelarios, que en muchos casos son verdaderas escuelas del crimen, del delito, de manera que eso de la recuperación, de la rehabilitación, si no hay un cambio dramático en materia de política para el sistema carcelario, lógicamente que vamos a seguir continuando con un 60 y tanto % de volver al crimen o al delito cuando la persona queda en libertad. Entonces hablar de recuperación, de rehabilitación en esos escenarios tremendamente complejos, yo creo que vale la pena escuchar a estos técnicos, a estos especialistas de altísimo nivel. Ante sus opiniones uno podrá estar de acuerdo o no, discrepar o no, pero lo importante es tomar conocimiento de una situación, de un estado, de una radiografía de este problema que nos está atacando en grado superlativo día a día. Y después de esa evaluación, buscar las soluciones. Usted dijo que estaba trabajando en eso, de lograr una representación parlamentaria, como es a lo que aspira el MUP. ¿Tienen líneas de trabajo, planteos en consecuencia? Particularmente en estos temas de seguridad, lo que tiene que ver con establecimientos carcelarios, en fin, estos técnicos vaya si hoy van a presentar líneas de acción y soluciones. En la medida que en el futuro, y esperemos que así se dé, el MUB logra una representación parlamentaria, en el mejor de los escenarios, un Senado, o en Cámara de Diputados, o en los organismos departamentales, yo creo que hay experiencia, hay capacidad, hay mucho compromiso, hay deseos realmente de poder colaborar en el diseño de políticas públicas, de agregar valor a aquellos equipos técnicos que ya están funcionando y en muchos casos desde hace muchísimos años en los diferentes partidos que he mencionado,
y creo que bueno, hay una experiencia acumulada, hay administración, hay gestión no solo en el territorio nacional, sino que la mayoría de nosotros hemos participado en muchas misiones de paz, hemos visto lo que es el mundo en áreas de conflicto, hemos trabajado en el ámbito de las Naciones Unidas, de manera que hay todas esas vivencias que creo que adaptadas a la situación que está viviendo el país, más la propia formación nuestra en el territorio nacional, a través de nuestra vida profesional militar, a través de nuestra vida académica, docente, la experiencia en la gestión de recursos, la experiencia en la gestión del capital humano. Creo que bueno, hay elementos que nos permiten avisorar desde el punto de vista de contribuir positivamente para tratar de salir de esta situación tan difícil que está viviendo el país en materia económica, en materia laboral, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esto será entonces, repetimos una vez más, a las 7 de la tarde, hoy viernes 28, Salón Comunal de La Peirade, Mataojo, entre Tala y Coronilla, aquí en nuestra ciudad. General Eber Figoli, líder del movimiento Unidos Podemos, le agradecemos estos minutos con el programa Informados de Radio G. Muchas gracias. Han sido ustedes muy amables, que tengan un buen día y nos estaremos viendo en pocas horas entonces. Muchas gracias, hasta luego.